Cero. Hoy también aquí hablamos de Podemos y de lo que ha ocurrido con ese dirigente de Podemos. En una noche, como ya han visto, que hemos saludado a nuestro primer invitado de la noche, Albert Rivera. Me decía que todavía ni siquiera usted sabe a qué va a ser candidato. No, tenemos no. Elecciones teóricamente, aunque usted dice que no se lo cree, en Cataluña, donde está usted ahora mismo como diputado, y elecciones nacionales. ¿No lo sabe? No, no lo sé. Y creo que es importante además decir la verdad. Es decir, yo creo que en mayo Ciudadanos se va a presentar en todas las comunidades autónomas de régimen general, en todas las capitales de provincia, 700 candidaturas, además antes a las andaluzas, y este país está cambiando minuto a minuto, como bien demostráis aquí, así que yo voy a tomar esa decisión con mi equipo, y yo personalmente, es una decisión también personal, de si concurro a las elecciones generales, que supongo que serán en diciembre, enero, por lo que dicen, y si hay elecciones catalanas por el camino, si me presento o no, o presentamos otra candidatura, ¿no? Pero entonces, no me lo creo, no me creo que no tenga, pues no digo que no lo tenga créaselo. decidido, no digo que no lo tenga decidido, que no tenga alguna preferencia. Supongo que no le da igual ser o aspirar a ser presidente de la Generalitat o a, en fin, a Moncloa, sobre todo con los fichajes que está haciendo en estos últimos días. A ver, yo llevo 8 años trabajando con mi equipo en Cataluña, como mucha gente sabe, para gobernar Cataluña, ¿no? Eso es así. Lo que pasa es que es verdad que el país está en un momento político en el que Ciudadanos, además, según todos los sondeos, puede ser un agente político determinante en los cambios de este país, y no vamos a obviar eso, y eso hay que mirar el resultado. Entonces yo podía mentir y decir, sí, está decidido, pero me lo guardo, tengo una libreta apuntado, no sé qué, como han dicho otros. Yo no lo sé. Es una nueva manera de decirlo, que es no lo sé. No lo de sé. algo dependerá. Claro, depende de los resultados de Ciudadanos en mayo, depende de las elecciones, si son finalmente el 27 de septiembre o no, están anunciadas, Supongamos pero no que los convocadas. resultados son los que dan las encuestas, y es que consiguen meterse en varios parlamentos autonómicos y probablemente en varios municipios. Supongamos que las elecciones en Cataluña son cuando son y las nacionales son cuando son. ¿Qué hace Albert Rivera en esa circunstancia? Pues buscar si tenemos equipos y gente para que pueda encabezar la candidatura en Cataluña, y equipos y gente para encabezarla en el resto de España. Si hay gente para Cataluña, ¿usted se presenta a las otras? Bueno, eso lo tengo que decidir, claro, con esos datos encima de la mesa, sí, pero yo no voy a tomar ninguna decisión porque hay que ser prudente, porque me parece que el país está en un momento muy importante, histórico casi diría, y no podemos precipitarnos porque Ciudadanos, incluso yo mismo como candidato, también tengo que poner toda la carne en el asador en aquellos momentos políticos importantes. Cataluña, desde luego, que hay un cambio y una alternativa al nacionalismo, digamos, de 35 años casi, creo que es relevante. Hay que ver también qué dicen otros partidos en Cataluña. Nosotros estamos proponiendo sumar una alternativa frente a Convergencia y Esquerra. Entonces, habrá que hablar con otros partidos, habrá que buscar equipos, como entiende, hay que tomar muchas decisiones, hay muchos parámetros bailando todavía, así que no la voy a tomar antes, ¿no? En cualquier caso, sea usted o no el candidato para Ciudadanos en las generales, ¿será vía dedazo, vía primarias abiertas, que es lo más europeo? ¿Cuál de las tres opciones? Nosotros estamos obligados a hacer primarias, además yo fui el defensor de eso en mi partido, así que lo vamos a ejercer, vamos a hacer primarias como hacemos siempre, pero yo estoy debatiendo internamente y además ya se ha producido un cambio estatutario en nuestro partido que lo permite. Hace poquito introducimos la posibilidad de autorizar unas primarias con simpatizantes, es decir, al modelo anglosajón, al modelo del Partido Demócrata Republicano o al modelo parecido al Partido Socialista francés. Entonces eso significaría... ¿Pero abiertos a todos los ciudadanos? Abiertos a todos los ciudadanos. No solo digo afiliados, sino también simpatizantes. Como usted sabe, pues en algunos países lo que se hace es firmar un manifiesto y pagar 1 euro, como se hizo en Francia, o participar en un registro, como el Partido Demócrata. Es decir, estamos estudiando esa posibilidad, y si todo va bien y técnicamente se puede hacer, a mí me gustaría que el candidato de generales fuera escogido no solo por los militantes de Ciudadanos, sino también por todos los que simpatizan o pueden votarnos, ¿no? Al presidente de Ciudadanos le gusta que sean primarias abiertas. A mí me gusta, y yo voy a promover eso, y de hecho los estatutos han cambiado para que eso sea posible. Así que si técnicamente es posible, y si convenzo al resto de mis compañeros de partido, lo vamos a hacer de esa manera, porque me parece que es un paso adelante en la forma de entender la política en España, ¿no? Esto queda grabado, lo digo porque algunos, en el Partido Socialista, por ejemplo, luego lo de las primarias, que ya tal. ¿Cómo eligen a sus candidatos para estos tantos procesos electorales? Porque esto se lo preguntamos mucho a Podemos, ¿no? La dificultad que hay para hacer este casting de candidatos. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, es difícil, evidentemente, pues somos partidos nuevos, crecientes. Nosotros, a diferencia de Podemos, hemos apostado por ir con nuestra marca, con Ciudadanos, no con otros partidos, y lo que hacemos son procesos de primarias internos, y depende de la circunscripción. Si la circunscripción es local, pues lo escogen los militantes de esa localidad; si es autonómica, lo votan todos los miembros de una autonomía, y así lo estamos haciendo. Nosotros tenemos introducido hace años ese mecanismo de primarias. Además, vamos más allá, creemos que la ley debería obligar a los partidos, la ley de partidos debería obligarnos a tener un mecanismo de primarias en nuestros estatutos, igual que nos obliga a tener una Secretaría de Finanzas, o ir al Tribunal de Cuentas, o presentar, digamos, candidaturas con una serie de avales, ¿no? Pues nosotros creemos que tenemos la obligación, los partidos, si gestionamos democracia, debemos ser demócratas. Hay partidos que eligen a dedo, como usted decía, a sus candidatos, o los quitan y los ponen, como estamos viendo últimamente, y puede pasar, por ejemplo, en el Partido Socialista de Madrid, que había un candidato elegido
teóricamente apoyado por la militancia, que puede acabar siendo otro, y yo creo que eso debería garantizarse por ley, no por capricho. No, se lo pregunto no tanto por eso como por el miedo de que se les cuele gente rara. Insisto que es una cosa que se le achaca mucho a Podemos, pero Ciudadanos se puede encontrar una situación parecida. Alguien que gane las primarias y de repente ustedes se enteren de que tiene, en fin, algún rollo con la justicia. Sin duda. Nosotros hemos introducido otra novedad también. Nosotros siempre, yo también, todos hemos firmado una carta ética de compromisos éticos con nuestro partido, de presentación de nuestras rentas, de compromiso también de... Cosa que tienen los otros partidos y se lo pasan por el arco del triunfo. Nosotros lo hacemos así y además algunos hemos ido más allá, hemos publicado en nuestro blog hasta nuestro patrimonio, nuestras hipotecas, en fin, hemos dado pasos, pero queremos, en nuestra carta ética hemos introducido una novedad, que es que los candidatos autorizan también a nuestro partido a poder investigar, en definitiva, si hay antecedentes penales, si tenemos, en definitiva, en el ámbito público, ¿no? Si hay personas que pueden tener sospechas de corrupción, en fin, estamos intentando poner toda la lupa encima de eso. Le reconozco que es muy difícil implantarse en todo un territorio nacional, en un partido nuevo, y conocer a todo el mundo. Por tanto, hay que tener mecanismos previos, como el que le digo, pero también mecanismos posteriores que permitan sacar a esa gente. Y finalmente, una novedad también que solo Ciudadanos incorpora en sus estatutos de momento, que es que los imputados por casos de corrupción política son incompatibles con las listas electorales. Es decir, jurídicamente no hay debate. Si te imputan en un caso de corrupción política, no puedes pertenecer ni a la lista, ni a un grupo parlamentario, ni a un grupo municipal. Me parece que son mecanismos... ¿No puedes ir en la lista, pero puedes estar en el partido? No puedes ir en la lista y no puedes estar en grupos municipales, o sea, en cargos públicos, es decir, en el partido... Se lo pregunté, ¿sabe por qué? Jordi Cañas es un diputado que ustedes tenían en Cataluña, dejó su cargo cuando estaba siendo investigado por supuesto fraude a Hacienda, a todos, 400 y pico mil euros de investigación, y ahora es asesor de ustedes en el Parlamento Europeo. Sí, pero no es un caso de corrupción política. Bueno, no pagar Hacienda, no sé cómo lo llamamos. Bueno, si usted cree que cuando uno en el cargo público puede hacer corrupción política, cuando no, yo lo que le digo es si a usted le parece estético fichar a alguien que han quitado del Parlamento para tenerlo de asesor. Yo creo que yo le está hablando de corrupción política. Si hablamos de los temas personales de antes de que existiera Ciudadanos, en 2005, Ciudadanos nace en 2006, yo no conozco la vida y milagros de toda la gente antes de que nazca mi partido, como entenderá, y si a alguien le pasa eso, creo que hemos hecho lo que conviene, apartarle de la vida pública, apartarle de un cargo público, apartarle y ponerle de asesor en Bruselas. No, contratarle de asesor porque él contratarle de asesor en Bruselas. Claro, es que a diferencia de otros, Jordi Cañas trabaja y tiene empresas, y además en este caso, como usted sabe... ¿Se dice monedero también? No, lo que pasa es que la diferencia es que él, en este caso, tiene una formación, y el señor Cañas tiene un máster en comunicación política, un máster en asesoramiento político. Pero no le pregunto eso. ¿A usted le parece estético un partido que defiende la limpieza como usted estaba haciendo, a alguien que dimite efectivamente como diputado, ficharle después de asesor? A mí sí, porque le contrata al señor Girauta como asesor de su trabajo, no porque sea... ¿No le incomoda? A pesar de que esté siendo investigado por no pagar 400.000 euros. A mí no me incomoda que una persona haga su trabajo de lo que sabe, de lo que ha trabajado antes de estar en política, a pesar de que ha dejado su cargo público. Otros no lo han hecho, es decir, mantienen su cargo público. Por tanto, yo creo que hay que apartar de la vida pública y civil y de los cargos públicos a los casos de corrupción política, y si alguien tiene un asunto personal, como ha hecho el señor Cañas, dejar su cargo, que ha hecho bien, y en este caso tendrá que trabajar, y cuando trabaje el señor Girauta le contrata, no el partido, para que le asesore la comunicación en el Parlamento Europeo. Yo creo que eso es plenamente compatible, lógicamente, con el apartarse de una lista electoral. Por dejar este tema, ¿cree que es un tema personal, no pagar Hacienda para alguien, insisto, que está en el ámbito de lo político y de lo público? Bueno, cuando lo hace antes de que ni siquiera sea diputado, existiera un partido, yo lo que he hecho es lo que le he dicho, le propuse y él mismo dejó el cargo. Mire, yo puedo acabar con la corrupción, puedo evitarla, puedo no incorporar a las listas. Lo que yo no puedo saber es lo que hace la gente en su vida privada antes de que exista mi información política, y si lo hace, dejar las listas. Y ponerle de asesor, no le insiste. Ponerle de asesor, lo ha fichado de asesor. No lo ha fichado Ciudadanos, lo ha fichado Juan Carlos Girauta. Si quieres se lo explico otra vez. Eurodiputado. Si quieres se lo explico otra vez. Tiene una formación, tiene una carrera, como usted es periodista, pues hace de periodista. Sí, pero a mí no me está investigando Hacienda por no pagar 400.000 euros, bueno, no es el ejemplo. Supongo que si lo hiciera usted lo que haría es trabajar, no dejar de trabajar, ¿no? Sí, pero no para un partido político. Bueno, sigamos adelante. ABC ha publicado esta semana que ustedes han intentado fichar a Leguina. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Eso es falso, como muchas otras tonterías que se han dicho. No han tenido contactos, no le han hecho Joaquín Leguina, tengo buena relación. Joaquín Leguina ha venido a un acto de Ciudadanos, bueno, Movimiento Ciudadano, que han venido gente del PP, del PSOE, de otros partidos, y tengo buena relación con él. Y además me parece una persona que en algunos aspectos, el modelo de Estado, en debates sobre el Estado autonómico, en otras cosas, estoy de acuerdo. Pero Joaquín Leguina, ni nosotros hemos propuesto ser candidato, ni él nos ha propuesto ser candidato, ni se ha hablado nunca de ninguna candidatura. Desmentido queda. Vamos a escuchar a los ciudadanos de Ciudadanos y de otros partidos, porque hemos salido a la calle a preguntar qué es Ciudadanos para ellos, de qué ámbito ideológico, que es algo que hemos discutido usted y yo muchas veces en las entrevistas. Vamos a escucharles. Pues yo creo que del centro, pero me despistan. Bueno, yo lo situaría en la izquierda, pero el otro día oí que en la derecha, o sea que no...
de centro izquierda, centro derecha, más bien de centro. Centro y punto. Ni centro derecha ni centro izquierda, centro. No sé, entre el centro o más bien izquierda. Conservadores, de los nuevos de ahora. Ay, vamos a ser de derechas. Lo que sí que parece es que no es nacionalista, que eso es importante, siendo de Cataluña. En ningún sitio, no sé qué partido es. Centro extraño para gente joven, ex-PP. No lo sé, estará próximos a los nuevos de Podemos o alguna gente de esta. Yo creo que esos conceptos han quedado un poco atrasados, digamos, que ahora hay más. No puedes definir a un partido por izquierda o derecha, en mi opinión. Cuando le expliquen lo que llevan encima, te lo diremos. Pues eso, vamos, se reía Albert Rivera escuchando si de un lado, si de otro, si de centro, que era lo que más se repetía. Supongo que bajando a lo concreto es lo más fácil, ¿no? Si simplificamos en esa línea, digamos, tradicional, sí. Pero es verdad que nosotros estamos defendiendo un equilibrio entre igualdad de oportunidades y economía de mercado, estamos defendiendo un equilibrio también en el ámbito de apoyar a la gente que lo está pasando mal en esta crisis, pero a la vez reactivar la economía. Es decir, eso existe en Europa, eso es el Grupo Demócrata Liberal Europeo, ahí está Nick Clegg, ahí está Bayrou, ahí está el D66 holandés, en definitiva, eso en Europa ya existe. Estoy de acuerdo con mucha gente que en España no ha existido, o ha existido algún brote, podemos decir, con el CDS, alguna cosa parecida, pero nunca había existido seguramente un partido, ¿no? que esa igualdad, esa libertad. Y no era UPyD hasta ahora. No lo sé, eso la gente lo tendrá que ver y en las encuestas y sobre todo en las urnas se demostrará. Pero bueno, en todo caso, usted sabe que yo he intentado llegar a acuerdos con UPyD, por tanto no voy a renegar de gente que considero parecida, ¿no? Lo que pasa es que en el modelo de partido, en el modelo de cómo abordar este mapa político español y en esa suma que planteamos, ahí discrepamos por lo que se ha visto, ¿no? Se le han acercado dirigentes, no digo simpatizantes, militantes, dirigentes de UPyD en privado a decirle: vamos a ver qué pasa en mayo, pero yo tengo pinta de que me voy a pasar a Ciudadanos. Sí. ¿Y puede decir los nombres? ¿No? ¿Siendo una conversación privada? No, porque son conversaciones privadas. Pero son dirigentes importantes. Algunos se lo voy a decir, no tanto de pasarse a Ciudadanos, pero sí que hay gente que públicamente ya lo ha dicho. Es decir, el propio Fernando Maura, que es eurodiputado, bueno, el señor Sosa Wagner ya dejó el cargo, pero también propuso lo mismo, Enrique Calvete, que también es eurodiputado. Es decir, hay gente que tiene cargos, incluso que ha participado en algún acto de esa plataforma nuestra, de Movimiento Ciudadano, y han creado una asociación incluso que se llama Por la Tercera Vía, que está sumando a gente de Ciudadanos UPyD. Yo creo, sinceramente, que los que pensamos parecido o igual, vamos a acabar juntos. Qué siglas tenga, qué formato tenga, eso es lo de menos. Yo creo que los proyectos para un país nacen de sumar a gente que piensa igual o parecido, y yo tengo la sensación que la línea que trazó en el agua, o que intentó trazar en el agua Rosa Díez y su ejecutiva para que no estuviéramos juntos, se desvanece porque la gente al final confluye, ¿no? Y yo creo que es lo que está pasando, y por eso creo que Ciudadanos, humildemente, pero creo que es así, por eso crece seguramente en muchos sondeos, ¿no? En 2 días va a presentar el programa electoral económico, o no sé si... Bueno, económico y social. Hay propuestas de crear una red social en algunos asuntos, como para combatir algunos debates que se han abierto, como la renta básica, y nosotros lo queremos hacer compatible con una economía de mercado y compatible con un mercado laboral. Hay propuestas sobre los salarios dignos, hay propuestas sobre el impulso a la economía, pero no le puedo dar mucho más. No, porque entonces el martes, cuando usted esté con Garicano y con Conte, en esa rueda de prensa, Garicano, que es un catedrático que por cierto ha estado aquí muy reconocido dentro y fuera de España, pero sí le voy a pedir que bajemos a lo concreto para esas dudas que planteaba la gente. No sé, hace una semana estábamos aquí debatiendo sobre el cine, el IVA cultural. Varios partidos de la oposición salieron diciendo: pues yo si gano, lo bajo. ¿Qué haría Albert Rivera si estuviera en su mano? Bueno, yo creo que cuando uno sube un impuesto, un tipo impositivo, sobre todo lo que tiene que preguntarse es si genera más recaudación o menos. El IVA cultural ha sido un auténtico fracaso, porque ha recaudado menos con un tipo más alto, ha cerrado empresas y ha habido desempleo. Por tanto, es un fracaso. Lo bajaría. ¿A dónde? ¿Hasta pues qué nosotros nivel? creemos que en el IVA reducido que está actualmente es un 10, y nosotros incluso, ya le avanzo también, que estamos planteando una reestructuración del IVA. Es decir, el IVA ahora, como mucha gente sabrá, hay un IVA súper reducido, un IVA reducido y un IVA general, muy alto, por cierto, al 21%. Garicano plantea, y lo ha escrito alguna vez ya, y ya le avanzo, que es uno de los debates que queremos abrir, es a lo mejor tenemos que ir a un IVA reducido y a un IVA general, y un IVA general más bajo, de un 16%, ¿no? Por tanto, el IVA cultural podría estar, desde luego, como mínimo en un 5% menos del actual, y en el mejor de los casos en un 10%, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Garicano y Albert Rivera, digo porque como es quien va a plantear el programa económico de Ciudadanos, no estén de acuerdo en todo? Porque Garicano lo ha dejado todo por escrito. Por ejemplo, él está a favor de subir los sueldos a los políticos. Albert Rivera saldría y diría ahora mismo en El Objetivo y en La Sexta: pues sí, hay que subir el sueldo a los políticos. Bueno, yo propongo algo, no de subir el sueldo, sino de objetivizar el sueldo, ¿no? Es decir,
Es decir, una tabla... No me haga un Montoro, ¿lo suben o no? Para que la gente lo entienda. Déjeme que se lo explique, si no la gente no me entenderá. Dale. Proponemos una tabla de sueldos como los funcionarios, es decir, que no sea arbitrario, que no se suba el sueldo a una mesa de un parlamento o un ayuntamiento, es decir, una tabla de sueldos como los funcionarios por categorías, que la primera categoría, por supuesto, sea el presidente de gobierno. ¿Me parece a mí que un presidente de gobierno de España tiene que cobrar 3.000 euros o 3.500? No, parece mal. El presidente de una nación, como en Europa, cobran 200, 150, 250. Así que el presidente del gobierno sí. El presidente de gobierno de España, yo soy de los que pienso que además esos datos no son ciertos, porque hay otras partidas que acompañan a ese sueldo. Por tanto, sí, creo que un presidente de gobierno de España, que es la mayor de las empresas de España, no puede cobrar menos que cualquier trabajador ejecutivo de una empresa de 50 trabajadores, que es el sueldo que tiene el señor Rajoy. Y creo que los alcaldes y los consejeros y los ministros tienen que tener sueldos que dependan de un dato objetivo, del IPC, del presupuesto de ese ente. Y yo creo que a los españoles lo que más les castiga es, primero, la arbitrariedad, que uno se sube y se baje el sueldo a sí mismo, que yo creo que eso es malo. Y segundo, la falta de capacitación. También Garicano, como usted sabe, defiende el mérito y la capacidad de los políticos. Yo también creo en eso. Creo que la gente que está en política tiene que tener una capacitación, y la gente nunca preguntó cuánto cobraba Felipe González, nunca preguntó cuánto cobraba Suárez, nunca preguntó cuánto cobraba Aznar. Se lo preguntan hoy porque la economía no va bien y porque la corrupción aflora. Entonces, no es un debate tanto de que cobremos mucho los políticos, sino es un debate de si nos lo ganamos. Y yo creo que ese es el debate en el que estoy de acuerdo con Luis, que algunos cargos públicos pues tienen que cobrar más, y a lo mejor también le digo, algunos sobresueldos y dietas triplicadas y cuatriplicadas que algunos se llevan hay que quitarlas. Más cosas que propone Garicano, el nuevo grupo también para Ciudadanos. Habla de las competencias del Estado en algunos de sus artículos. ¿Usted está a favor de que las competencias vuelvan al centro, al Estado, que se queden como están en las comunidades autónomas? ¿Cuál es la propuesta que van a hacer? Mire, básicamente hay un debate, sobre todo en educación y sanidad, son dos competencias muy fundamentales para el Estado del Bienestar, y también que han creado conflicto en materia educativa, sobre todo en Cataluña, País Vasco y tal. Yo creo que el problema no es de quién tiene la competencia. Por tanto, yo no creo que la solución sea revertir la competencia o revocarla, sino el control de eso. Le pongo un ejemplo: los libros de texto, los decretos lingüísticos. El problema no es que lo tenga la comunidad autónoma, el problema es que quien gobierna la comunidad no cumpla las sentencias, no cumpla las leyes, o se salte a la torera los controles del Estado. Y luego el Estado tiene que ejercer la autoridad, y la autoridad en este caso es ejercer la inspección del Estado. El Estado tiene que inspeccionar eso. O sea, no a favor, salvo que funcione mal. Exacto. Es decir, yo lo que creo es que, le pongo un ejemplo, un hospital o la gestión de un hospital, de un centro escolar, no necesariamente tiene que ser todo el Ministerio de Educación quien lo haga. Para eso está un Estado descentralizado. Lo que pasa es que han fallado los mecanismos de coordinación y control, y hemos visto que a veces se han producido descoordinaciones. Le pongo un ejemplo para acabar: la sanidad. Yo creo que puede estar descentralizada. Lo que no es normal es que con una tarjeta sanitaria no puedes desplazarte por el territorio español porque te ponen pegas las comunidades para que te atienda. Tenemos un derecho básico a la sanidad en cualquier rincón de España, y las comunidades no pueden poner pegas a eso, y el Ministerio debe arreglarlo, ¿no? Salvo que seas inmigrante sin papeles, Ciudadanos está, por lo que hemos leído, a favor de que la gente que no está en situación regular en España no tenga acceso a la misma sanidad pública que tenían hasta hace poco. Una crítica que se le ha hecho al Partido Popular. ¿Ciudadanos con quién está? Ciudadanos está con una sanidad universal para quien tiene derechos y obligaciones en España. Es decir, quien es residente, sea inmigrante o sea español, quien tiene un permiso de trabajo, quien tiene un permiso de residencia, pero evidentemente quien está de paso por España, o quien se supone que no está en España, o no está registrado, ni paga impuestos, ni tiene un empadronamiento conforme a la legalidad. Los inmigrantes sin papeles no tienen derecho. Los inmigrantes sin papeles tienen derecho a la sanidad básica, es decir, a lo que dice la OMS, es decir, a los niños, a los infantes, a las madres embarazadas, a las enfermedades contagiosas. Claro que hay un paquete básico para eso, porque si no, no seríamos una democracia, digamos, que respete... Por ejemplo, si tienes un cáncer no te pueden tratar, si eres inmigrante sin papeles. Pero es que si eres inmigrante sin papeles, lo que tienes que conseguir es un permiso de residencia o un permiso de trabajo. Yo, si me voy mañana a Francia o a Alemania, si no tengo permiso de residencia o trabajo, no me van a atender. No, lo digo porque aquí lo había y ahora no lo hay. Fue una cosa que se le criticó al PP, que veo que Ciudadanos está... Yo coincido con lo que hace Hollande, coincido con lo que hace en Alemania, tanto los socialdemócratas como los demócratas cristianos. Es decir, en Europa, para tener derecho universal a la sanidad, tienes que tener un permiso de residencia o ser ciudadano de ese país. Y eso es lo que yo defiendo, en definitiva, lo que hacen todos los países europeos, ¿no? Otro tema que no sé si tiene alguna contradicción entre lo que usted propone y Garicano. En el tema de las competencias que estábamos hablando, la inmersión lingüística en Cataluña ha sido un tema polémico. Ustedes han sido muy críticos. Garicano, al revés, ha defendido ese modelo. Un votante de Ciudadanos, ¿a quién escucha? ¿A Garicano? Bueno, ¿a Albert Rivera, que es el presidente? ¿Con qué se queda? Lo único que he hablado de Garicano, de este asunto, y es verdad que él ha dicho algo parecido, es que queremos implantar un modelo. En el documento y el avance económico hay un factor económico fundamental que él defiende y yo también, que es que la educación también es un factor de formación económica. Sí, pero yo me refiero en concreto al tema de la inmersión lingüística. Él dice, funciona bien y es innegable. Pues yo le diría a Garicano, y se lo digo, no funciona bien, y el modelo trilingüe
que propone Ciudadanos, Luis lo apoya. Es decir, él me ha dicho que le parece bien que se estudie en inglés, en castellano y en las comunidades bilingües en la lengua cooficial. Entonces, ese es el modelo que va en nuestro programa, es el modelo que además le avanzo que está en el documento económico que presentamos, es que el inglés se incorpore también como lengua vehicular y que en nuestras escuelas públicas o concertadas el inglés no sea una materia solo de gramática inglesa para entendernos, sino una lengua de uso en clase. Eso implica formación a los profesores, eso implica mayor exigencia de nivel de inglés, pero creo que España, siendo el segundo país de recepción de turistas del mundo, no podemos permitirnos ser uno de los países con el inglés más bajo de Europa. Lo digo porque Garicano no solo defiende el modelo, sino que dice que los niños hablan bien ambas lenguas. Bueno, y no parece que en Ciudadanos esté muy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que hablamos mal ambas lenguas, yo soy un ejemplo. O sea, que Garicano y usted aquí no están de acuerdo, no estamos se están haciendo un Podemos. No estamos de acuerdo y además no pasa nada. Es decir, yo creo que al final lo importante es que en ese documento económico hay un modelo que creo que sí que concilia, que es que las 3 lenguas oficiales en las comunidades, las 2 lenguas más el inglés, es el modelo que vamos a proponer, y en las lenguas, lógicamente las comunidades con una sola lengua, bilingüe, como en Madrid o en Murcia o en Extremadura, ¿no? Eliminar el Senado, diputaciones provinciales, reducir el número de ayuntamientos, lo propone Garicano y sé que en esto también usted está de acuerdo. Lo tienen cuantificado, es otra crítica que le hacemos a Podemos. Sí. Ustedes lanzan propuestas pero no nos dicen cuánto nos ahorramos. Nosotros los datos concretos los vamos a presentar tanto en eso como en otras materias. Me parece que Luis y Manuel y yo estamos de acuerdo que hay que cuantificar las reformas. También le avanzo que vamos a proponer un impuesto negativo a los salarios para que los salarios sean dignos. Vamos a proponer otras materias que cuantifica un coste y sería injusto decir no, esto no cuesta dinero. Sí, va a costar dinero y lo vamos a cuantificar igual que eso. Hay cálculos hechos sobre las diputaciones y la fusión de ayuntamientos que hablan de casi 10.000 euros de ahorro, 10.000 millones de euros de ahorro. Yo creo que hay que ser más concisos incluso y hablar por cada una de esas reformas, y yo creo que sí, que las diputaciones se solapan con las comunidades autónomas hoy en día, tal y como están entendidas, y que un modelo de fusión que tenemos 8.300 ayuntamientos que nos lleve a unos 1.000 ayuntamientos. También, ¿de 8.000 a 1.000? Sí, más o menos los ayuntamientos por debajo de 5.000. Solo fusionando en distritos o pedanías a los ayuntamientos por debajo de 5.000 habitantes iríamos a un modelo con 1.000 ayuntamientos en España. Alemania, Reino Unido, Francia, en los últimos años, Dinamarca, en Europa, han fusionado ayuntamientos para fusionar también y hacer una economía de escala y hacer que los ciudadanos tengan mejores servicios, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas todavía, aumento del salario mínimo, en fin, tengo muchísimas, de muchos temas que mucha gente que todavía no sabe exactamente de qué va Ciudadanos le interesa. Vamos a seguir hablando con Albert Rivera en una noche en la que además son protagonistas ellas, las rotondas. Si pasas por la rotonda, debes de mirar al frente, allá anida una paloma que me adora tiernamente. Rotonda a la vista, no espero ni por mi madre, voy para allá. Aquí seguimos en El Objetivo con muchos temas esta noche y todavía muchas preguntas para Albert Rivera. Antes justo le preguntaba salario mínimo, le he preguntado por los sueldos de los políticos. ¿Subir el salario mínimo sí o no y cuánto? Mire, el salario mínimo yo creo que tenemos que fijarlo y me parece que habría que subirlo conforme al IPC, pero tampoco podemos hacer otra cosa. Yo sí que le digo que una de las propuestas, que es compleja de explicar y por eso Luis Garicano y Manuel Conte van a estar conmigo este martes, es un impuesto negativo. Eso significa que queremos, impuesto negativo es que en vez de pagar impuestos el Estado, si no llegas a 12.000 euros, te ayuda con un IRPF negativo y te apoya para que tengas un salario digno. Nos parece que en España hay gente que hoy en día está trabajando y es pobre. Y yo creo que eso es igual de dramático que quien no está trabajando y por eso nosotros planteamos una especie de apoyo hasta los 12.000 euros para que con el IRPF los ciudadanos al hacer la declaración o la retención, en vez de retención, tengan un aporte por parte del Estado. Creo que eso es una novedad que aporta ese documento y al avanzo, creo que va a ser de los temas más debatidos porque algunos proponen rentas básicas universales, cosa que es difícil de pagar como se ha demostrado, otros lo que quieren es en definitiva congelar salarios y nosotros creemos que la gente que trabaja y se inserta en el mercado laboral no puede estar cobrando sueldos de 700 euros, más que nada porque a veces el propio paro, el incentivo en definitiva de trabajar es muy bajo si uno tiene salarios tan bajos, ¿no? Me decía posibilidad de subir el salario mínimo en función del IPC, que es el que es. Sí, o sea que tampoco 2%, es una subida. 3%. Este gobierno ha subido poco el salario mínimo, ¿esa es la línea? Sí, esa es la línea, pero el salario mínimo tiene que ser pues lo que dice el nombre, un salario mínimo, es decir, nadie puede bajar de ahí, pero lo que propone Ciudadanos... Es que como baje más, ¿no? Mucha gente dirá... Pero lo que propone Ciudadanos, precisamente, bueno, los convenios luego pueden subir los salarios, lógicamente, ¿no? Es el salario mínimo para todos, luego los convenios incrementan en según qué sector, pero
Pero lo que yo le digo es, si nosotros conseguimos que nadie esté por debajo de los 12.000 euros si trabaja, no solo que no pague impuestos como hace la declaración de renta, sino que tenga un apoyo por parte del Estado, eso va a hacer que mucha gente tenga el incentivo de trabajar, aunque su salario pueda estar en 10.000, 9.000, 11.000. Esa propuesta lo que pretende es, en definitiva, con una valoración económica que se verá, sacar a la gente que está en el paro, e incrementar las posibilidades de contratación y, en definitiva, hacer un salario digno que va a estar por encima del salario mínimo. ¿Y de dónde sale el dinero para hacer eso? Pues nosotros creemos que al incrementar la contratación bajas las cuentas del paro y al Estado le sale a cuenta quitar a gente del paro y que el salario... Claro, es decir, al final es un equilibrio entre cuánta gente tengo trabajando y cotizando y cuánta tengo en el paro. La propuesta que hacen nuestros economistas es, si yo incentivo el contrato y salarios dignos, además de reactivar el consumo por vía salarios, lo que hago es sacar a gente del paro. Es decir, las cuentas que vamos a presentar cuadran y evidentemente espero que... Bueno, el martes pasará un fact-check. Espero que haga un buen análisis en este programa. Más preguntas. En el programa electoral de las europeas, que nos leemos todos, no solo el de Podemos, proponía una reducción de sueldos y dietas de los eurodiputados. Ustedes tienen 2. ¿Eso lo han hecho? Bueno, lo que vamos a hacer es proponerlo. ¿Para ellos mismos? Proponerlo y defenderlo. Lo que no podemos hacer es un sistema distinto para los demás. O sea, el tema este de nosotros no queremos cobrar nuestro salario, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Bueno, pero no cobrar, y reducirlo, y también las dietas. ¿Lo han hecho sus eurodiputados? Estoy poniendo ejemplos, no, y yo tampoco. Es decir, yo he propuesto y nosotros lideramos una bajada en el Parlamento de Cataluña de casi un 15% de los salarios y se llevó a cabo. Pero lo que no vamos a hacer es que los demás cobren un 20% más y tú no cobrarlo y entregarlo luego a tu partido, como hacen otros. No, ese es el modelo. O sea, que hasta que no lo hagan otros, no lo hacen ustedes. No, nosotros lo proponemos para que cambie para todos. Como entenderá, tendrán que cobrar lo mismo todos los eurodiputados, no en función de que su partido sea uno u otro. Yo creo que lo digo porque ustedes lo proponen. No sabía si encabezaban la manifestación o no. Sí, pero lo digo porque otros dicen que se han bajado el sueldo y luego resulta que lo entregan a su partido. Yo le pongo un ejemplo. Ciudadanos, lo que hacemos es tener un solo sueldo. O sea, nuestros estatutos nos hacen incompatible 2 sueldos públicos y además entregamos una parte de nuestro salario para financiar precisamente al partido y para ser más libres a la hora de hacer campaña. O sea, que nosotros estamos cobrando menos también vía ese 10 y ese 15% que aportamos al partido para financiarnos, ¿no? Varias preguntas también rápidas. ¿Listas cremalleras, sí o no? ¿Hombre, mujer o al revés? A mí no me parece, no me parece necesario, bien. Aunque luego pase lo que en Grecia, ¿no? Bueno, lo de Grecia, de la lista cremallera a no tener ni una sola ministra... Bueno, ustedes tienen 2 eurodiputados, 2 hombres, son los que han entrado, ¿no? Ya, claro, si son 2, pues mira, tiene usted por unas posibilidades un 50% que eso no pase. Pero nosotros, por ejemplo, en algunas candidaturas, la prueba es la candidata en Valencia, por ejemplo, pues es una candidata, es Carolina Punset. En la Comunidad de Madrid me consta que se van a presentar a primarias también mujeres y nosotros no creemos que la capacitación de la mujer dependa de una lista cremallera. Ni de las cuotas. Ni de las cuotas. Es decir, yo creo que a la mujer lo que hay que hacer es remover todos los obstáculos para que pueda tener la igualdad que muchas veces no tiene salarial, ¿no? A mí el tema de poner una lista cremallera para que quede así, cuando después los partidos a lo mejor arrinconan, ¿no?, a las mujeres, yo tengo absoluta consideración de esa igualdad y creo que eso, por suerte, en Ciudadanos y en muchos partidos no pasa, ¿no? ¿En ese programa van a meter algo que vincule a un referéndum, monarquía o república, o usted no está en ese debate? Bueno, yo lo que sí que creo es que si se tiene que reformar la Constitución, ese debate se va a producir y, por tanto, el refrendo a una reforma constitucional, si se produce en algunos aspectos, hay un informe de Estado que apunta ya a una serie de reformas técnicas, si eso se produce en esta legislatura, pues también será un refrendo a la monarquía y la república. ¿Sí? Bueno, ¿En el programa? No, es que la reforma constitucional, los temas técnicos que llevamos, va a someter a reforma a la Constitución. Ya, pero yo le digo en concreto ese punto. ¿Ustedes van a proponer un referéndum? ¿Un referéndum solo monarquía-república? No. ¿Un referéndum sobre las reformas de la Constitución? Sí. Porque básicamente creo que cuando uno da pasos, yo creo que estamos ante además una nueva etapa política y que va a tener que también tener legitimidad los cambios que se produzcan. Entonces yo creo que en ese sentido lo mejor y lo que le recomendaría incluso a la propia Corona y al jefe de Estado es que dentro de esas reformas que se necesitan en el país las lideren. O sea, la propia Casa Real y la propia Jefatura de Estado lo haga, ¿no? Porque me parece que quedarse al margen de las reformas sería absurdo, ¿no? Igualdad ante la ley, lo repite usted mucho, iguales, ciudadanos iguales. En el caso del jefe del Estado, ¿propondrían también que él fuera igual ante la justicia o no? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Uno, la inviolabilidad del jefe de Estado, que yo creo que es necesaria, es decir, para que lo sepa la gente, hay una fórmula de que no sea inviolable, que las Cortes levanten esa inviolabilidad. Yo creo que eso es bueno. No está sujeto a responsabilidad, según esa palabra. Sí, pero dice que las Cortes pueden autorizar, digamos, una investigación judicial o una apertura de juicio oral, ¿no? Yo creo que ese sistema es bueno para garantizar la jefatura de Estado. Ahora bien, lo que yo no creo son los aforados. Nosotros proponemos una supresión de la figura del aforado, porque en el sistema que tenemos actual, con tribunales superiores de justicia escogidos por parlamentos o el Consejo del Poder Judicial escogido por políticos, pues ha acabado en un sistema en el que el aforamiento, en vez de ser una garantía, digamos, de objetividad, se ha convertido precisamente en un apaño muchas veces. Así que nosotros proponemos la supresión del aforamiento. Pactos.
Le he escuchado varias veces decir, vamos a pactar o con todos o con ninguno, en función de lo que ellos propongan. Nuestras líneas son nuestro propio programa. Le voy a poner un ejemplo concreto, Andalucía, que son las primeras. Si ustedes consiguen entrar en el Parlamento, son los mismos. Es el mismo PP, es el mismo PSOE, es el mismo Juanma Moreno, Susana Díaz. Y ustedes entran en el Parlamento y se vota la investidura. Supongamos que, como dicen las encuestas, la investidura vota que sea presidenta Susana Díaz. Como sabemos que es ella, como sabemos que es el PSOE, ¿qué hace ese día Ciudadanos? Si no cambian nada, a la oposición y votar en contra. Es decir, es que si, o sea, Ciudadanos no puede llegar al panorama político para que nada cambie o para calentar banquillo en un escaño. Entonces, un pacto contra la corrupción tienen que firmarlo los partidos que quieran gobernar con nosotros. Y eso implica, por ejemplo, que el PSOE no pueda tener imputados vinculados a los casos de los ERE, ¿no? Y si eso le da el gobierno al Partido Popular, que es el mismo Juanma Moreno, que es el mismo Partido Popular, ¿le digo lo mismo? Pero es que de momento no tenemos ni los resultados. Yo qué sé qué le va a dar. Lo que le digo es que quien quiera gobernar con nuestro apoyo, o al revés, nosotros pidamos apoyo, va a tener que tener unas líneas rojas. Una de ellas para nosotros son las reformas democráticas, hablo de ley electoral, de despolitización de la justicia y otros aspectos que hemos comentado, pero también hablo de la corrupción, que es la línea roja más rotunda, ¿no? Entonces nosotros no podemos formar parte con un gobierno que no haga limpieza de su propio partido, de su gobierno. No podemos sentarnos con imputados por corrupción en un partido que lo mantiene. Entonces yo creo que el PSOE y el PP tienen que... No van a poder entonces pactar con muchos partidos, lo digo por aquello de las líneas rojas. Pero con Podemos sí. Vamos a verlo al revés. Que no tienen historia pues en eso. Hablaremos de qué aspectos coincidimos o no. Y yo creo saber si el Podemos con el que estamos, y usted creo que lo demostró en este programa, es el del programa electoral o el de las tertulias. Es decir, si cumplen su programa, va a ser difícil ir con ellos, con eso de volver a la peseta. Bueno, eso no viene en el programa, ¿eh? Ya le recomiendo que se lo lea. No. En el programa electoral no, en las tertulias usted me dirá, pero... No, en el programa electoral en el que el documento económico de Vicens Navarro lleva como consecuencia la salida del euro de España. Y yo no soy Vicens Navarro, lo ha dicho él. Como consecuencia económica las políticas que se están aplicando. Ellos en el programa electoral no llevan la salida del euro. Otra cosa es que lo hayan dicho las tertulias, que eso no se lo niego. Yo lo veo al revés, es decir, bueno, ya no discutiremos de los programas de los demás. Con Podemos no lo descartan. Con Podemos tenemos que ver qué proponen económicamente, qué proponen para impulsar la economía. Yo lo que le digo es que el PP y el PSOE o enmiendan a totalidad muchas de las cosas que han hecho, o Ciudadanos, y yo no hablo por Podemos, pero creo que los nuevos no podemos legitimar que las cosas sigan igual, porque la gente para eso, pues que le votará al PP o al PSOE, no a Ciudadanos. Entonces yo creo que tenemos un plus de responsabilidad a la hora de exigir esos pactos. Yo le digo, para acabar, una idea que nosotros queremos hacer, es decir, si hay pactos, si hay algún pacto de más, creo que hay que someter a auditoría pública a eso, es decir, tiene que haber un control, un calendario de cumplimiento y cada 6 meses reportar ese pacto a los ciudadanos. Pues va a ser una fiesta. Bueno, pues vamos a ser una fiesta, pero creo que tiene que haber alguna manera de controlar. Los cheques en blanco estaremos de acuerdo que ya no funcionan, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho a Albert Rivera, que siempre viene y da la cara. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, aquí ya termina esta entrevista con tantas preguntas y seguro que más adelante volverá el candidato, ya veremos a qué, Albert Rivera, de momento presidente de Ciudadanos.